Constituido. Lo conversamos con Patricia Sotomayor, abogada y politóloga con maestrías en Ciencia Política y Política Comparada, candidata a doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Buenos días, abogada, ¿cómo está usted? Gracias por este diálogo con DNews. ¿No la escuchamos, Hola, parece? buen día. ¿Ahí ¿Qué sí? tal? Buen día. Sí, todo bien. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, porque sería bueno comenzar a despejar al inicio cuánto de estas investigaciones buscan perseguir, desentramar la corrupción que pudiera existir en las instituciones públicas y cuánto podría haber de interés político por derrocar a Lasso, considerando que es una comisión parlamentaria. ¿Estaríamos hablando de juicio político si Lasso hubiera salido victorioso del referéndum? Eso es una buena pregunta. Me parece que, digamos, hay como dos frentes, ¿no? De un lado está la comisión que está investigando los casos, que es en su mayoría correísta, es decir, la oposición del gobierno en este momento, o la oposición por lo menos más consolidada. Pero de otro lado hay fuertes denuncias por este medio que usted precisamente mencionó al inicio de la entrevista, La Posta Digital, y que no son, digamos, meras especulaciones, sino hay audios, hay como información bastante fuerte que involucra al círculo cercano del presidente Lasso, específicamente a su cuñado, y digamos a otras personas que son afines al gobierno, pero sin duda, digamos, la pérdida en el referéndum estrepitosa en las 8 preguntas, más las poquísimas administraciones seccionales que se llevó el partido Creo, me parece que han acelerado un poco esta serie de investigaciones, esta serie de cuestiones en contra del presidente. Y yo le agregaría ahí un tercer factor, y es las desatinadas declaraciones y comunicados de prensa que se han venido sacando a partir del 5 de febrero, que fue el día del referéndum y de las elecciones seccionales en Ecuador, respecto a cuestiones que tienen que ver con la fiscalía y por ende con la independencia judicial. Y creo que eso agrega un punto más negativo en contra del gobierno, que ciertamente en este momento está en un momento bastante difícil. Abogada, ¿de qué depende que Lasso pueda ser llevado a un juicio político, que se produzca lo que se ha denominado esto, la muerte cruzada? ¿Cómo funcionan ambos procedimientos? Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Para el juicio político se requiere una mayoría calificada en la Asamblea luego de que la comisión saque el informe, digamos, en donde se encuentren indicios de responsabilidades en casos de corrupción en las instituciones del gobierno. La muerte cruzada es una figura adicional o paralela que está consagrada en la Constitución del Ecuador desde el 2008, mediante la cual el presidente disuelve la Asamblea y a su vez el presidente tiene que convocar elecciones para que en un máximo de 6 meses se llame, digamos, se coloquen nuevas autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Por eso se llama muerte cruzada, porque las dos grandes, digamos, funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, cesan en sus funciones, ¿sí? Y se tienen que llamar a elecciones. ¿Cuál es el tema de esta muerte cruzada que tanto se ha hablado? Nunca ha sido activada en Ecuador. Desde su vigencia el 20 de octubre del 2008 no se la ha activado, siempre han habido conatos, digamos, de activación, pero no se lo ha hecho. A inicios de este gobierno mucho se habló igual porque Lasso ha venido como decayendo en su aprobación y en la relación que ha tenido con sus aliados más estratégicos, digamos, lo han ido abandonado principalmente. Me parece que el Partido Social Cristiano fue una estocada importante porque el presidente Lasso, recordemos que llegó al poder bajo o aupado por el Partido Social Cristiano y su líder histórico Jaime Nebot, ¿no? Ex alcalde de Guayaquil. Entonces, cualquiera de los dos caminos requiere, digamos, consensos en el legislativo, que no estoy tan segura que se puedan lograr, pero ciertamente, digamos, el gobierno no le está haciendo tan difícil el camino, ¿no? Porque principalmente este tema que me refería al final de la pregunta anterior, estos comunicados respecto a ciertas intervenciones con la justicia, con la fiscalía especialmente, creo que están calando de forma importante. ¿Debería haber un cambio en la estrategia justamente comunicacional del presidente Lasso referente justamente en este punto que usted hace alusión? Sin duda, sin duda. Me parece que eso es lo primero. El presidente dio algunos, digamos, señales la semana pasada cuando fue el referéndum, el día lunes a las 24 horas él se pronunció
y convocó a un gran encuentro nacional. De manera inmediata se pronunciaron líderes como Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, se pronunció la Izquierda Democrática, se pronunció Pachacutic diciendo que ellos no acuden a este llamado porque el presidente simplemente no ha hecho caso omiso a ciertas peticiones de los sectores importantes. Y luego una cuestión que fue súper fundamental, digamos, en esta caída que tiene paulatina que tiene el gobierno, es un comunicado en donde se retiran a 36 o 38 investigadores de la Fiscalía General del Estado que dependen del Ejecutivo por ser de la policía. Se les hace un traslado administrativo por 6 meses. Estos investigadores estaban investigando precisamente el caso Encuentro, que se llama, denominado así por la Fiscalía, que investiga a ciertas instituciones del Estado. Entonces eso se lo ha tomado como una intervención a la justicia, como una violación a la separación de poderes, y esto ha venido incrementándose con otros comunicados que han salido a lo largo de la semana, el último el día lunes en la noche, respecto a fuertes críticas se lo toma, digamos, desde algún sector del periodismo como violación a la libertad de prensa en contra del medio La Posta. A tal punto que el medio La Posta salió el día de ayer responsabilizando de manera directa al presidente Lasso cualquier cuestión que suceda con ellos, con sus familias respecto a su seguridad. A ese nivel, digamos, están las relaciones entre la justicia y el presidente, y de otro lado el presidente y los medios periodísticos que están investigando este supuesto entramado de corrupción en donde está involucrado Danilo Carrera, que estaría involucrado, que es el cuñado del presidente. ¿Cuáles son usted ya algo señalaba en la pregunta anterior, pero cuáles son las fuerzas políticas que todavía siguen apoyando a Lasso, con las cuales él puede contar para enfrentar estos problemas que tiene ante el Congreso? Casi nadie. Me parece que una jugada fundamental del gobierno fue la colocación de Henry Cucalón en reemplazo de Francisco Jiménez en el Ministerio de Gobierno. Y lo digo porque Henry Cucalón, el nuevo ministro de Gobierno, tiene una carrera política bastante consolidada, bastante sólida, y él fue diputado por el Partido Social Cristiano, los ex aliados del presidente Guillermo Lasso. Fue, de hecho, también secretario en la municipalidad, en la alcaldía de Jaime Nebot. Y eso fue como, digamos, una puntada interesante, como estratégica, pero de ahí en la legislatura, por lo menos, es poco o casi nada lo que puede hacer el presidente Lasso. Y en otros sectores, digamos que han venido abriéndose muchos frentes. De hecho, la semana pasada el presidente hizo muchos cambios que se le venían pidiendo de algunos sectores. Fundamentalmente, hay muchas voces que hablan de que el presidente se deshizo de las personas que forman el think tank Ecuador Libre, que son los que lo auparon a la presidencia, también un sector digamos, empresarios de la costa ecuatoriana. Pero más allá de eso, las alianzas que puede hacer en este momento son bien pocas, y me parece que va a depender de que más bien ceda en ciertas posiciones, como deshacerse de ciertas líneas o personas que están aún en el gobierno que molestan mucho a varios sectores de la política y de la población también. Patricia, el presidente Lasso, es difícil hacer siempre política ficción, ¿no? Pero ¿podría tener los días contados? No me atrevería a decir que tiene los días contados. Realmente el presidente se ha venido, por decirlo coloquialmente, salvando. Ya tuvo un importante aviso cuando fue el paro nacional el año pasado. Eso fue una situación bastante grave. Los sectores indígenas se están activando constantemente, están convocados, porque lo que se prometió en ese momento y las mesas de diálogo que se sentaron, ¿cierto?, han venido como decayendo. Y ahora no sé si los días contados, pero me parece que si no hay una fuerte estrategia de cambio comunicacional en primer lugar, en segundo lugar de un restablecimiento de relaciones con la Fiscalía General del Estado principalmente, para poder, transparentar todo el asunto. Recordemos que el viernes pasado hubo un allanamiento a la Secretaría de la Presidencia en Carondelet.
Eso es algo que nunca se ha visto en Ecuador, muy grave. Entonces, si no se transparenta todo esto y no se abren, digamos, frentes de diálogo que demuestren que realmente hay una escucha del presidente hacia los sectores que están criticándolo, un restablecimiento de relaciones con la prensa, se lo acusa mucho de su crítica hacia el expresidente Correa y que ahora estamos a poco de que se observe exactamente lo mismo, porque los ha tachado, digamos, de que están violando la libertad de prensa, de que no investigan adecuadamente. Entonces, si no pasa eso, puede ser, digamos, no sé si los días contados, pero puede verse un escenario en donde el presidente no pueda sostenerse más. Patricia, ya con esto termino. ¿Cómo analiza usted la actuación en general de la clase política y cómo debería actuar esta clase política en las próximas semanas, en los próximos meses, a raíz de todos estos conflictos, considerando, por ejemplo, lo que ha pasado en otros países, como Perú, por ejemplo, donde hay una crisis institucional tan profunda que lo tiene en la crisis que hemos visto justamente en las últimas semanas, en los últimos meses? Sí, es una buena pregunta. Me parece que la clase política tiene la obligación, ¿cierto? Y los sectores principalmente que tienen mayor incidencia, es decir, los que tienen realmente el poder en sus manos, de no buscar la salida fácil. Ecuador atravesó una crisis institucional fortísima a finales de la década del 90, inicios del 2000, con 4 presidentes, 5 presidentes en 10 años. Sí, situación que no le hizo bien absolutamente a nadie. Recordemos que esta crisis de partidos generó, por ejemplo, la llegada del expresidente Rafael Correa en el 2006, producto de esta incertidumbre institucional. Entonces ahora no sé si la salida del presidente Lasso ayuda en algo a resolver esta crisis institucional. La idea sería que se investigue, evidentemente, pero que la clase política una fuerzas para poder transparentar la situación y para poder devolver la institucionalidad que necesita el Ecuador para salir adelante. La salida del presidente, no sé, digamos, soy un poco recelosa de decir qué tanto solucionaría esto que está sucediendo en este momento. Patricia Sotomayor, abogada y politóloga, con maestrías en Ciencia Política y Política Comparada, candidata a doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Le agradecemos este diálogo con DNews a esta hora, saliendo para toda Latinoamérica y conversando sobre la situación que tiene en complicada situación ahí el presidente Guillermo Lasso en Ecuador. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Adiós.